amor por tener más, y ya ahí ya se va saliendo, ¿verdad? En realidad es porque, mire, si esto yo lo tengo como primordial, pero no tengo la moral, va a ser un amor sin moral, ¿sí? Si yo tengo amor, si yo tengo familia, pero no tengo amor, no importa que yo alimente mi familia, no importa que yo me muera trabajando por mi familia, pero yo realmente no le ocupo tiempo para amarle. ¿Pero por qué? Porque para mí, en mi escala de valores, es más importante la familia que el amor. Cuando en realidad nosotros entendemos, por medio de las Escrituras, que lo más importante es el amor a Dios, porque de allí depende todo lo demás. ¿Sí? Mira, tenemos este versículo que nos apoya, mira, en este aspecto. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 43. ¿Alguien que lo lea, por favor? Lucas 6, 46. No, 43. 43 dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Sigo? Sí, así, yo lo digo. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve usted? De la abundancia del corazón va a tener sus acciones. De lo que abunda en su corazón es de cómo usted va a actuar. Ahora, si lo que tenemos dentro de nosotros es el aspecto divino y abunda, no nada más poquito ni tantito, abunda, imagínense qué va a salir de su boca, más que bendiciones. No va a haber esas palabras de enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay abundancia en su corazón. La gente se llena de valores, tal vez en ocasiones hasta ridículos, ¿verdad? Esto pasa a veces en la iglesia, en donde algunos tienen como escala de valores para el servicio a Dios, por ejemplo, decir asistencia, por ejemplo. Puntualidad. O puntualidad también, ¿se fija? Pero es lo más importante, o sea, a mí no me importa si tú no participas, si vienes enojado o te vienes a dormir, pero ven, ¿sí? Entonces dice, ya el hermano llegó 5 minutos tarde, luego échalo para atrás, es candidato al infierno ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos consideran que eso es lo más importante. Es triste porque en realidad su escala de valores es muy débil, no ha crecido. Es lo que pasaba con Marta y María. Su escala de valores era diferente. Pero dice el Señor, bueno, pero espérenme. Cada árbol, tú no puedes pedirle a un árbol que de pera, que te dé manzanas, ¿verdad? Ni tampoco de uvas, ¿verdad? Que te dé sandías. Porque cada uno fue creado con un objetivo. Ahora, pero lo importante no es eso, sino que a pesar de que sean tan diferentes y creados para situaciones tan diferentes, deben de tener un común denominador, que es ¿cuál? Dice allí, de la abundancia del corazón habla la boca, que es el sentimiento divino. La mezcla de estos dos es bien importante, hermanos, bien importante, porque nadie aquí se va a empezar a elevar ahorita porque escucha la predicación y va a decir, ay, ese hermano, mire qué santo es, y va para arriba con todo y tenis, bueno, zapatos, de volvernos a la tenis, con todo y tenis va para arriba porque es tan santo, ¿verdad? Y aquel no, aquel va para abajo, ¿por qué? Porque este es un equilibrio, esta es la ecuación. Dios nos enseña algo bien importante aquí. La ecuación es, mire, tanto Marta como María tenían dos sentimientos diferentes. Uno era muy divino y otro era muy humano. Pero el Señor no pelea por esto, o sea, no hace distinción respecto a esto.
el Señor hace, ¿qué escoges? ¿Qué es tu decisión? ¿Qué es lo que tú piensas que estás eligiendo? Hay una observación, hermano, que Marta quiere influenciar al Señor para que el Señor le diga, ¿de veras? ¿Y qué haces aquí tú? ¿Por qué no vas y la ayudas? O sea, es importante notar que más adelante vemos que el Señor dice que quién escogió la mejor parte, ¿verdad? Y vemos que fue María, porque ella prefirió escuchar lo que el Señor tenía que decir. Mas, en cambio, María es más humana, en otras palabras, casi no es espiritual, era más humana, le importaban más los quehaceres. Y por lo cual, Señor, ¿por qué no le dices que me ayude? O sea, no dándole importancia a lo espiritual. Bueno, ¿cuántas veces yo creo que ellos entendían perfectamente que es más importante el alimento espiritual, ¿verdad? Porque el mismo Señor había declarado en muchas ocasiones, mira, todo lo demás viene por añadidura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Nos podemos pasar del orden de la comida y usted se sentirá satisfecho? ¿Sí? Dígame la verdad, ¿es cierto o no? No, sí. Miren que vamos a pasar todo el día sin comer. A ver, piénsale bien. No podemos sentirnos satisfechos porque luego el estómago te está reclamando ya tu comida, ¿no? Esto, o sea, es cierto, miren, esta ecuación es bien importante, eso es a lo que yo quiero llegar, eso es lo que quiero que entendamos. Es como la excepción que comprueba la regla. Nuestra humanidad en sí es la que comprueba lo divino, ¿sí? El uso que tenemos nosotros el cuerpo que nos impide en ocasiones llegar a la estatura divina es la misma que nos ayuda a tener el equilibrio, porque en dado caso no necesitaríamos de Cristo, ¿sí? Ni de lo que Él provee para nuestra vida material. No tendríamos de qué darle gracias, ¿verdad? Pero el Señor hizo esto mismo, este mismo ser, lo hizo con esa deficiencia, porque es una deficiencia. El mismo Pablo dice, bueno, es que yo en realidad lo único que me tiene es el cuerpo. Imagínense si Pablo se hubiera elevado y de verdad se hubiera deshecho también de la situación del cuerpo, pues entonces diría, ¿qué necesito? Pero hermanos, esto es lo que el ser humano debe entender. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? La pregunta es la respuesta es para. Yo voy a contestar conforme a la palabra. A ver, hermano. En Efesios capítulo 1, verso 6, dice, según nos escogió, el verso 4, perdón, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Perfecto. ¿Sabes que somos creados para? Ser santos. Para ser santos, para servicio. Ajá. Para servicio de Dios. ¿Verdad? Entre estas situaciones que quiero que quedemos pensando, respecto a lo que nosotros estamos ofreciendo al Señor, pero también quiero que pensemos en lo que ¿por qué la gente no llega a este punto? ¿Por qué llegas a conocer la palabra de Dios, pero no puedes comprometerte? Es sencillamente fácil. No estás eligiendo. Mira, en realidad cuando vamos al Génesis, mire, la creación del hombre es interesante en el aspecto de cómo ahí mismo se crea la lección. Capítulo 3 de Génesis. Dios crea un árbol, ¿verdad? Bueno, crea todo, la creación, todo eso, y entonces pone un árbol. No iba estando con esto, hasta lo pone en medio.
qué no va? Y lo manda, ¿verdad? Ya atrás de José, donde no se vea. No. Pero aparte de eso, ¿cómo lo hizo? Hermoso. Maravilloso, ¿verdad? Ajá. Dice que aquel árbol, yo creo que pasaba usted así como cuando pasa en una chocolatería, así. Ay, se levantó. Aquel árbol era bonito. ¿Qué dice? Agradable. ¿Por qué no hizo una ramilla fea? ¿Verdad? Que nadie notara. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Verdad? ¿No sabe que somos tan curiosos? ¿Verdad? La otra vez miramos un video me da risa porque a los changuitos, en su inocencia, para agarrar los macacos, creo que son, no me acuerdo bien el video. El hombre que quería hacer lo que es una manera en que hacen los africanos para saber dónde hay agua. Se encuentran en el desierto, nomás ven dónde están esos animalitos, pero el animalito no puede decirle, oye, ¿dónde está el agua? Ellos saben dónde está, por eso es que lo que hace, agarra, hace un hoyo, ¿verdad? En alguna superficie, no sé, en una madera, pero el hoyo debe estar del tamaño para que el changuito pueda meter la mano. Y entonces espera que lo vea el changuito es bien curioso, ¿verdad? Entonces agarra y hace como que mete algo dentro, o mete piedritas, o mete algo. El changuito espera que se vaya, y él se aleja, ¿verdad? Es bien listo el africano. Entonces el changuito, cuando ve, más por la curiosidad, mete la mano y siente algo. Hace algo bueno, hace algo muy bueno, haber pensado, para que este hombre lo haya metido allí. Lo agarra y quiere sacar la mano, pero no puede sacarla porque tiene que soltarlo. Su mano ya no cabe, ¿sí? Y empieza a jalar y a jalar y a jalar. Y en ese momento el hombre lo agarra y va y lo amarra. No le da, bueno, el animal y le da sal, porque a los animales les encanta la sal, sabiendo que con esto le va a dar mucha sed. Bueno, pues el pobre changuito, amarrado, sediento, espera ahí todo el rato. Entonces, ¿qué hace? Llega, nomás allá, ya cuando ve que el changuito lo desamarra, y el changuito ¿dónde va a ir a correr? Al agua. A tomar el agua. Ya el hombre se cuenta dónde estaba el agua. ¿Sí? Imagínense ustedes, ¿no acaso pasó lo mismo? Curiosidad, ¿verdad? Viendo aquel árbol tan, dice, bueno, y aparte de eso, no bastando con eso, hubo quien la empujara a la mujer, ¿verdad? Pero eso es lo que dice que el árbol era bueno a los ojos, y sin embargo, ¿qué pasó con esto? La mujer es la encargada, ¿verdad? Bueno, pues qué culpa tenía ella, igual hubiera sido Adán. Pues si estaba igual de bueno para un hombre, estaba igual de bueno para una mujer, ¿no? Si estaba tan codicioso para cualquiera. Ahora, pero el problema es que ese árbol que tenía, ¿de qué era el árbol? ¿De qué era el árbol? De fruto. Sí, pero ¿qué supone que al comer del fruto que ibas a obtener? Se van a abrir los ojos. Lo voy a poner aquí. El árbol de la ciencia. Oh, del bien y del mal. ¿Verdad? Ahí estaba el árbol, ¿verdad? Pues tenía, no sé si le antoja a usted, pero pues a mí no. Pero el asunto es que ese árbol estaba, dice que ese árbol producía ¿qué? Era de la ciencia, del bien Y del mal. y del mal. ¿Eso quiere decir que ellos no conocían el mal? No conocerían el mal. Hasta ese momento no. ¿Cuándo conocemos nosotros el mal? Bueno, yo tengo doctorado. A ver, acuérdense cuando la primera vez que usted de veras pensó que hizo algo malo. Piense. Yo creo que en la edad entre los 10 a 12 años, hermano, ya el niño empieza, si no hasta menos, pero más o menos yo digo que a los 10, por así, ya empiezan a entender lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, desde niños
todo depende de uno también. Bueno, exacto. El carácter de cada El carácter de cada quien. Pero aquí lo interesante es esto, vean. Yo creo que todos recordamos la primera vez que nosotros nos sentimos avergonzados de haber hecho alguna acción. Yo creo que todos lo recordamos. Todos. Y nos dimos cuenta y tratamos de escondernos. ¿Sí o no? La misma actitud que tiene inocente de Eva y de Adán es la misma que tuvimos nosotros. Aquello nos provocó, ¿verdad?, una vergüenza, hasta el grado que los queríamos esconder. Es cierto, ¿verdad? Pero el problema no es ese. El problema no es que haya pasado aquello, sino que se siguió realizando. ¿Sí? Teníamos la elección de haberlo, de hacerlo, lo hicimos. Ok, pero tenemos la elección de dejar de hacerlo. Esa es la elección. Es que el árbol era un árbol codicioso, un árbol de tentación, que la tentación ahorita en esta época es muy grande y la gente por esa causa casi no siguen a Dios. Exacto. Porque también la tentación está en las otras congregaciones, como la música, el bailar ahí cuando están ahí predicando y saltando y todo. Es pura tentación, puras imaginaciones de ellos, que Dios no quiere que se haga eso. Exacto. Y nosotros tenemos la misma opción. Y otra cosa, hablan de Cristo, ellos. La pregunta mía es, que les he hecho a varias gentes de esas congregaciones, ¿por qué si hablan de Cristo, por qué no se unan a su iglesia? Porque es tan sencillo, ¿verdad? Ajá, ahí está una pregunta muy clara, ¿por qué no se unen a su iglesia? Si ustedes predican a Cristo. Entonces ellos, pues no, casi que no pueden ni contestarla porque ellos ponen el nombre a sus congregaciones. Exacto. Todo eso está, hermanos, todo eso está respecto a lo que elegimos. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Señor perdonó la situación que había pasado con Adán y Eva, a tal grado que inclusive dijo, bueno, saquémonos de aquí porque si se nos van a comer del otro árbol y esto van a ser eternamente, ¿verdad?, en la maldad. O sea, ya, bueno, y hicieron lo malo, no soportaron, está bien, vamos, pero aún así da la oportunidad y empieza a crear todo un plan de salvación, sabiendo que el hombre de por sí, ¿verdad?, de por sí no iba en su naturaleza humana, iba a necesitar ayuda, y le da la ayuda. Pero aún así, ve usted cómo es que, de vuelta, el sentido humano y el sentido espiritual van de la mano, ¿verdad?, para provocar un equilibrio, y entonces hacernos a nosotros merecedores de lo que el Señor nos está dando. Ahora, piensen esto. Cuando esto está pasando, nosotros elegimos. Esto es un ejemplo claro de estas tres situaciones. Miren, nosotros debemos primero tener el conocimiento, después de esto tenemos que elegir, pero tenemos que tener también discernimiento, y dominio propio. Esta es la situación que sucede cuando llegamos a entender qué es lo que tenemos que decidir. Primero tenemos el conocimiento de lo que está bien y mal, lo elegimos, sabemos qué elegir, pero ahora hay que discernirlo, o sea, entender perfectamente qué realmente es malo y qué realmente es bueno. ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene el dominio propio. Debemos nosotros mantenernos en esa línea. Es difícil y es complicado, ¿verdad?, cuando nosotros hemos probado algo que ha sido muy rico, muy bueno para su paladar, y no quiere usted repetirlo. ¿A poco no? Algo que uno no puede dejar de repetir es, yo voy a repetir el chocolate.
A la soda, dice hermano. Las galletas, el café. O sea, y uno diría, bueno, pues ¿por qué no, dice que las cosas más malas son las que más hacen daño al cuerpo, dice la gente. Pero no es tanto eso, es lo que tú decides. ¿Sí? Hay que discernirlo, hay que o sea, hay un equilibrio en esto, ¿sí? Hay un equilibrio. Dios no hizo el chocolate para que tú te murieras, ¿verdad? O sea, no hizo el cacao para que tú padecieras del corazón o qué sé yo, ¿verdad? Dios no hizo con esa intención. En realidad, nosotros somos los que decidimos sobre esa situación. Por eso es que el mundo, afuera, como dice el hermano, bien dice, cuando caes en algo que consideras bueno para ti, no para Dios, para ti, escucha, para ti, quieres volver a repetirlo, pero no te importa lo que Dios quiere, no te importa lo que Dios pide, no te importa lo que Dios te está sugiriendo que es bueno para ti, ¿verdad? Y que te puede llevar a salvación. Que aquello que vas a estar haciendo te va a matar. Y te lo dice y te lo aclara, pero ¿qué pasa? Te gana. ¿Por qué? Porque si lo eliges, esta carrera cristiana no es tan sencilla como ellos piensan. No por nada somos poquitos, ¿verdad? No por nada somos poquitos. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es sencillo? Como dijo el hermano, no andar allá brinco y salto, ¿verdad? Cuando es algo que me gusta hacer. Fíjese, hermano, que hace un mes que hubo un convivio y llegaron, usted sabe que cuando uno va a comprar materiales, siempre con frecuencia ve a una persona frecuente, ¿verdad? Resulta que esta persona fue a la iglesia de Cristo, pero nada más fue una vez y hace unos días me lo vuelvo a topar, pero esta vez el saludo fue diferente. ¿Por qué? Porque nos vimos en la iglesia. Entonces, esta vez como que hubo más un lapso como de, hola, ¿cómo estás? ¿Y por qué no has venido? Te sigo invitando. Digo, y lo primero que él me dijo, que yo le dije, te invito, que sigas viniendo. Dice, te voy a decir la verdad, a nosotros nos gusta la música. Digo, ¿cómo está eso? Sí, a nosotros nos gusta la guitarra, el piano, y le digo, pero eso qué tiene que ver con el servicio del Señor. Dice, le digo, tú sabes que la música no es bíblica en el servicio del Señor. Dice, sí, yo sé. Le digo, es que no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de servir a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Nosotros no, en el servicio no cabe nuestros gustos, sino de hacer la voluntad de Dios. Le digo, y si quieres, te lo muestro con la Biblia. Nos sentamos y ya cuando me vio serio y yo estaba dispuesto a comprobarle con la Biblia, y lo primero que le dije, enséñame autoridad y yo te enseño con la Biblia y vamos a ver. Y dice luego, dice, bueno, nos vemos porque tengo que ir. ¿Verdad? Sí, y ahí vemos, hermano, que lo que mencionaba el hermano, que muchas personas quieren complacerse a sí mismos antes de complacer a Dios. Y es tan sencillo como el primer mandamiento, tan sencillo como eso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, todo tu ser va a ser el que va a servir al Señor. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, y tan complicado como prefiero, ¿verdad? Dice el dicho, prefiero estar mis dientes que mis parientes, dice el dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero complacerme primero yo. Entonces allí viene un problema enorme, porque no es tanto que no sepan, no es tanto que no comprendan, ¿sí? En primer lugar, no quieren elegir correctamente, y segundo, no tienen dominio propio, no pueden dominarse, les domina el pecado.